Alexis Padovani, qué gusto que haya podido venir, deportista, músico, da charlas motivacionales, un gran orador y el escritor del libro El Mundo por Segunda Vez. Hola, ¿Cómo gracias por les va? haber Un venido. placer enorme. Hay mucha gente que conoce tu historia, pero quizás alguno no. ¿Podemos resumir el año en que tuviste el accidente que te dejó en silla de ruedas? Y un poco así como para dar un pantallazo y después sí charlar. Bueno, yo en el año 1997 me lesioné la médula jugando un partido a beneficio de los lesionados medulares del rugby. Ajá. Este, tuve una lesión alta, una lesión que me dejó con una cuadriplejía en un principio. Pasé por un proceso de rehabilitación bastante largo. Me fui a vivir al sur cuando me dieron el alta, allí A la logré Patagonia. a la Patagonia. Sí, estuve viviendo en Bariloche durante 2 años, un lugar al que vuelvo cada vez que puedo. Amo la montaña y me gusta mucho estar allá. Tuve hace pocos días haciendo esquí adaptado, que es algo que empecé a hacer justamente cuando me lesioné. Este, Volví a Buenos Aires, empecé a trabajar en el FLENI, en la sede de Escobar. El FLIN es Eh, la clínica de rehabilitación más importante de Latinoamérica, podríamos decir, sí, sí, podríamos decir que sí. para quien no conozca, ¿no? Formo parte del equipo de rehabilitación desde el año 2003. Había tenido un pequeño paso previo por la Comisión Nacional de Discapacidad Ajá. en el año 2001. Y bueno, en Fleni trabajo ya hace 13 años en pediatría y en el área de adultos con todo lo que tiene que ver con entrenamiento en silla de ruedas, con diferentes patologías, pero con todo lo que tiene que ver con el trabajo de habilidades, sobre todo en pediatría, y con todo lo que tiene que ver con un trabajo de resistencia aeróbica en Vos adultos. decís, vivimos en un mundo igualitario Sí. pero muy desigual. A mí me encanta esa frase, me gustaría que te explayes. Y sobre tu idea de, primero, no aceptar lo que te habían dicho los médicos, ir por todo, la superación, hay mucho tema para hablar, pero el disparador quizás, además de esto del mundo por segunda vez, el libro que escribiste, este mundo igualitario pero desigual. ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué hay que reincorporar a los discapacitados? ¿En qué momento los expulsamos? Yo creo que, bueno, históricamente no es que los expulsamos, históricamente a las personas con discapacidad se las ha tratado de diversas maneras. Eh, Han habido culturas que han tratado a las personas con síndrome de Down como si fueran prácticamente dioses y hay culturas que los han tirado por un monte porque tenían algún tipo de discapacidad. Pero bueno, yendo un poco más a la modernidad, la discapacidad eh, se la ha escondido durante mucho tiempo. eh, Era una cuestión cultural en la clase conservadora. Si había una persona con discapacidad en la familia, muy probablemente tenerla encerrada dentro de un cuarto y no mostrarla, porque era algo que puertas afuera quizá daba vergüenza. Claro. Eh, por suerte en los últimos años, y bueno, y perdón, y quiero hacer hincapié en que la clase pobre, justamente por una cuestión de carencia de recursos, las dificultades de conseguir una inserción o una reinserción de una persona con discapacidad era muy difícil y sigue siéndolo, ¿no? Yo siempre hago una salvedad que es que somos muy pocos los que tenemos la suerte hoy por hoy de tener un trabajo, de sentirnos plenamente incluidos, aunque muchas veces nos toca chocar con ciertas barreras que están ligadas muchas veces a lo arquitectónico y muchas veces a las barreras mentales propias de la sociedad, que creo que todos las tenemos. Y un poco cada uno desde su rol, yo como persona con discapacidad creo que tenemos la obligación de educar y de tratar de transmitir que las personas con discapacidad somos personas completamente inclusivas. Obviamente que van a haber discapacidades que es mucho más discutible, que quizá hay una mayor dificultad para incluirlas, ¿no? Pero por lo general las personas que tenemos algún tipo de discapacidad motora o muchas con discapacidades intelectuales, estamos en condiciones de estar incluidos desde lo social, desde lo laboral, desde lo deportivo, desde lo cultural, desde todas las áreas. Y bueno, los últimos años la sociedad poco a poco ha ido avanzando y se ha empezado a ver a la discapacidad quizás no como se la veía antes. Antes a mí me ha pasado eh, de, de- de que se me acercaran y me dijeran, ustedes los enfermos. Y yo decía, pero yo, yo no me enfermo, yo me engripo probablemente menos que la persona que me estaba diciendo ustedes los enfermos. Y en verdad es ustedes las personas con algún tipo de discapacidad. Yo soy una persona con una discapacidad motora, pero que eso no significa que no me pueda levantar a las 7 de la mañana e ir a trabajar, que no pueda practicar un deporte o que no pueda ser
músico como lo soy y como me dedico hace ya mucho tiempo. Claro, como no conseguías trabajo, Alexis dijo, voy a generarlo yo, mi trabajo. Pero ¿qué, cuando vos presentabas tu currículum, eh, ¿qué te decían? ¿Por qué te rechazaban? No, por lo general no te dan un porqué, por lo general eh, llegás hasta recursos humanos, muchas veces es por un contacto y el currículum termina cajoneado. Este, a mí lo que me pasó fue que cuando me quise incluir laboralmente, fue cuando tomé la decisión de irme a vivir a Bariloche y era una época en donde el país estaba eh, 2001, naufragando en crisis. una terrible turbulencia. En el 99 me fui yo, pero bueno, pero ya se vislumbraba un problema en el mediano plazo, y empecé a repartir currículum, porque bueno, me fui a Bariloche, pero por supuesto que necesitaba sostenerme desde algún lugar. Y, a ver, dejé currículums en todos los lugares que se les ocurran, en hoteles, en rentals de esquí, en bares, eh, en todos lados. Dejé en el PAMI, busqué trabajar en donde se les ocurra, yo dejaba un currículum. Y nunca encontraba ningún tipo de respuesta. Así que nada, terminé poniendo un bar con un amigo, ahí en Los Kilómetros, y ahí empezó toda mi odisea laboral, porque después me volví a trabajar a Buenos Aires. Pero ¿por qué Bariloche? Un lugar de montaña con nieve que uno dice, no, es lo más fácil. Lo más fácil sería la planicie, digamos, la Pampa, Es una muy una buena gran pregunta que ciudad. no tengo la capacidad de respondértela, Porque porque la verdad que no lo sé. difícil, ¿eh? Sos... Te la buscaste más difícil. sí, Yo creo que busqué un lugar alejado, pero que ante, ante la necesidad de volver pudiese hacerlo fácilmente, ¿sí? Y no estar, por ejemplo, en Turquía sin conocer a nadie y no conocer el idioma y tener que hacer 20.000 malabares para volver. Bariloche era un lugar en donde yo ya había estado haciendo esquí adaptado. Yo cuando me lesioné al poco tiempo, un grupo de chicos con lesión medular me invitaron a participar de una clínica de esquí adaptado y ahí fue donde conocí este deporte, que yo ya lo hacía el esquí convencional desde chico, y conocí mucha gente de la ciudad y fue por eso que me acerqué a Bariloche, claro. por una cuestión de cercanía y bueno, y también por la necesidad de poner una distancia, ¿no? Porque además hay que decir que Alexis tiene una familia y que cuando vos la necesitaste estaban ahí. Vos has declarado que él necesitaba ayuda y no había un plato de comida, había 3 platos de comida, 3 manos alcanzando el tenedor. Y él dijo, no, yo quiero valerme por mí mismo. Y ahí fue que decidiste decir, digamos, soy independiente, necesito superarme. Sí, yo eso siempre, desde que trabajo en Flenny sobre todo, lo veo mucho, es una situación que se repite, ¿no? Y se repite básicamente porque el entorno lo que quiere es verlo a uno bien Claro. y lo que trata es de sostenerlo desde todos los lugares. Y la sobreprotección muchas veces sucede por una cuestión casi natural, ¿no? O sea, los padres, los hermanos, los amigos, los familiares y hasta los desconocidos, cuando lo ven a uno muchas veces, ¿qué necesitas? ¿Qué querés? Tomá, ¿querés agua? ¿Querés esto? Yo había estado recontra cuadripléjico y cuando me empecé a recuperar y empecé a recuperar mi nivel funcional, eh, empecé a notar que por ahí mi entorno me daba demasiadas facilidades y que yo estaba acotando mis posibilidades, ¿no? De poder funcionalizarme más aún. A ver, yo decía, quiero agua y no tenía que ir hasta la canilla. Claro. Sí, me quise desafiar y creo que en parte también quise desafiar al resto, porque el resto me veía sumamente limitado. Entonces, quizás había un poco, la situación era un poco conmigo y un poco con el resto, ¿no? Claro. De hecho, cuando me fui a vivir a Bariloche, a los pocos días que me fui para allá, sonó el teléfono de uno de mis amigos diciéndome, vos estás completamente loco. A ver, a mí acá me habían reformado el cuarto, habían reformado prácticamente la mitad de la casa. Yo había tenido que pasar por un lugar de transición durante varias semanas, un mes y medio, 2 meses, había estado en una suerte de mitad geriátrico, mitad centro de rehabilitación viviendo mientras seguía haciendo mi rehabilitación en Flenny y mientras remodelaban mi casa y terminan de remodelar la casa y les digo, me voy a Bariloche. ¿Cómo que te vas a Bariloche, flaco? Pero estás cuadripléjico. Y bueno, sí, contraté un asistente allá
y ese asistente, a medida en que yo sentía que lo podía ir largando y que yo me podía ir haciendo cargo de mis cosas, por supuesto que todo muy de a poquito, ¿no? Era todos los días un animarse a más y nada, y de a poco fui logrando nuevamente mi independencia. Todo esto Muchas lo- veces decimos, Perdón. la vida es cambio y movimiento, y somos bastante reticentes al cambio. ¿Qué pasa cuando el cambio llega desde afuera? ¿Cómo se sobrepone? Bueno, a ver, te toca atravesar un montón de estadios, ¿no? Te toca negar la situación, te toca angustiarte. eh, me tocaba a mí muy de cerca por ahí sentir que si no me recuperaba, probablemente me estaba fallando a mí, le estaba fallando a mi entorno, ¿no? Es como que también uno asume un montón de cosas que muchas veces hasta lo acercan hasta la culpa, porque decís, no, estoy faltando a rehabilitar o estoy llegando tarde a rehabilitar y me estoy jodiendo yo y el resto también un poco, porque el resto está pendiente, el resto te llama, el resto es como que está ahí, ¿no? Y ese resto es fundamental, por supuesto, para lograr avanzar. Ese resto es la gente que cuando vos te estás cayendo te sostiene, es ese resto que cuando vos estás mal te van a poner el hombro y es ese resto que cuando vos estás bien probablemente no te lo reconozcan. Pero queremos conocer un poco más de tu cabeza, porque eh, con lo difícil que ha sido todo para vos, sobre todo desde el 97, eh, necesitamos conocer cómo funciona tu cerebro para entender de dónde sacas tanta fuerza. ¿Fue la familia de artistas? ¿Fue una infancia feliz? ¿Fue el deporte? Digamos, ¿de dónde sale este Alexis? Bueno, yo creo que siempre tuve una familia muy contenedora y muy unida, somos cuatro, mis viejos, mi hermano y yo, que siempre fuimos de tirar los cuatro juntos. Este, me crié adentro del CASI con un grupo de amigos, Club de rugby. un club de rugby, en donde también recibí, además de los conceptos y toda la formación que yo pude haber recibido en mi casa, en el club, una de las cosas que yo aprendí era que ante la adversidad uno tenía que aprender a por lo menos intentar seguir adelante. Y bueno, por todos los medios traté de hacerlo. Eh, a veces me preguntan por qué lo hice. Lo hice porque entendí que tenía que continuar con mi vida, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Por qué me iba a quedar tirado en la cama? O sea, ¿cuál era la excusa de quedarme tirado en la cama si yo me estaba pudiendo mover? ¿Cuál era la excusa de quedarme deprimido, encerrado dentro de mi cuarto con la música apagada y la tele apagada, esperando que la vida pase de largo y diciendo, bueno, ya me va a llegar la hora? No, porque si tenía 20 años y tenía toda una vida por delante y sentía que estaba en condiciones de animarme y sentía que tenía un entorno que ante la adversidad me iban a decir, dale, vamos, sigamos, estamos con vos. Y bueno, eso fue un poco quizás lo que me fue empujando de a poco. Y ese es el mismo entorno que hoy de repente cuando me ha tocado hacer las pedaleadas, he hecho unas pedaleadas a beneficio, yo hago bicicleta adaptada de montaña ya hace un tiempito, ¿Y no vas a muy cruzar los largo. Andes? Sí, ahora estamos de vuelta ahí. ¡Ah! Siempre vivimos con lo de los Andes, pero hicimos otras travesías. Ajá. Hicimos una travesía en el Valle de la Luna, que fue una travesía a beneficio de una escuela rural. Hicimos una travesía desde el Cerro Castor hasta el Parque Nacional La Pataya. Estuve entrenando mucho también en Bariloche y siempre quedó pendiente esta idea de cruzar los Andes desde algún lugar de la Argentina hacia Chile. Y bueno, ahora estamos nuevamente ahí charlando con todo este equipo que somos casi todos amigos y que son todos los que empujan para que yo pueda cumplir esas travesías y esas locuras que se me van ocurriendo, viendo la posibilidad de en el mes de febrero probablemente cruzar a Chile por San Martín de los Andes, bordeando el Lácar por el Guaum, así que esa es un poco la idea. ¿Y la música Vamos va a ver. paralela a todo esto? La música es... si vos me preguntás qué soy yo soy músico, yo me dedico a la música, yo vivo para la música, hace muchísimos años que soy uno de los tantos que les toca transitar el under, un under al que yo la verdad que quiero muchísimo y que me ha enseñado muchísimas cosas. Tengo una banda de rock que se llama Resanta, con la que hace no mucho tiempo estamos juntos y estamos con una productora de una discográfica ya trabajando bastante fuerte. ¿El primer disco? Sí, llamémosle el primer disco, porque habíamos sacado lo que Muchos nosotros discos. interpretábamos como un primer disco, pero
es un disco independiente que queda más en calidad de demo. Ahora estamos con este disco que se llama Imperfecto,